nosotros somos de aquella generación que política era servir. Yo soy de una juventud peronista que ponías en riesgo tu vida cuando hacías política. En una dictadura con el luche y vuelve, un poco, naturalmente, mucho menos cruel que la dictadura del 76, pero dictadura al fin. Te comías unos buenos bastonazos en aquella de la Revolución Argentina, la del 66 al 73. Y la del 76 te jugabas el pellejo, por lo tanto, la política es para servir. ¿Y qué tenemos nosotros? No Moreno, Moreno es un accidente. ¿Qué tenemos nosotros como espacio político para darle al pueblo argentino? Bueno, si vos me lo preguntás en términos económicos, te diría que lo que le debe el peronismo al pueblo argentino es un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Y si me decís en términos generales, tenemos para ofrecerle especialmente al pueblo peronista candidatos que se van a presentar a la contienda embebidos en la doctrina, en esa doctrina maravillosa que sintetizó Perón después de encontrarla en el seno de nuestro pueblo, como bien dijo él, y que la desparramó Evita a los cuatro vientos. Nosotros vamos a hacer una oferta electoral bien peronista, orgullosamente peronista. Creo que todavía sigue vigente entonces el luche y vuelve, obviamente no físicamente, pero es necesario que vuelva esa doctrina, ese peronismo. Muy inteligente lo tuyo, sí, sí, sí. Vote y vuelve sería ahora. Ujú. Vote y vuelve. Bien, Vote y vuelve. habló de la producción y siempre se habla del país, de la producción, pero no sé si conoce la realidad acá en esta provincia, en Chubut. La producción existe, está la producción en la costa, en los puertos, en el petróleo, la producción en la cordillera. ¿Qué es lo que falta para que esa producción realmente pueda generar puestos de trabajo, divisas, ingresos y que no quede en una pequeña porción de quienes ejercen ese trabajo privado de la producción? Sí, lo que tiene Chubut, como todas las provincias argentinas, es una producción potencial. En potencia está esa producción. Para que esa potencia emerja y se transforme en acto, al decir de Aristóteles, sería, mire, no hay ninguna instancia más que ordenar la macroeconomía como lo hicimos a principios de siglo, como lo hicimos a principios de siglo. Si vos tenés la macroeconomía desordenada, es muy difícil que los proyectos de inversión sean rentables, porque ni siquiera podés hacer un flujo de caja, esto es, en un periodo de tiempo, cuáles van a ser tus ingresos y tus egresos, porque tus ingresos no los podés mensurar y tus egresos tampoco, que es lo que está pasando ahora cuando las industrias o los comerciantes no tienen precisión en cuanto va a hacer la reposición de la mercadería que o bien están utilizando o bien están vendiendo. Ujú. Vendiendo en el caso de los comerciantes, utilizando como materia prima en el caso de la transformación. Mire, el desorden es muy difícil. Entonces lo que hay que hacer primero es poner orden. Después generar las condiciones de rentabilidad de los proyectos, que solo se dan con una mancomunión entre el capital y el trabajo. Y si solo se van a dar en la mancomunión entre el capital y el trabajo, hay una sola doctrina que puede poner en marcha esto, que es el peronismo. No es el frente de todos, que es socialdemócrata, con estas cosas extrañas que ha escrito Laclau y que el presidente le parece que son bellísimas, o diciendo el presidente que está influenciado por los hippies o por Bob Dylan. Lo respetamos, obviamente, como cantautor, pero pensar que algo que haya escrito Bob Dylan pueda servir para la administración de la cosa pública tendiendo al bien común en la Argentina es muy extraño, sobre todo por donde él ha desarrollado sus vivencias, ¿no? En Estados Unidos. O sea, me parece, estamos en manos de una cabeza muy atrevida, que es la de Alberto Fernández, pero muy atrevida. Tan atrevida que dice cosas que incomprensibles. Y venimos
de un lugar también muy extraño que era el lugar de Macri, ¿no? Ujú. Que por cierto se le han revelado los gerentes. Macri entiende la política como un negocio, no, al margen de lo personal, porque él tiene plata para vivir él y dos familias más. No estoy diciendo que llegó a la presidencia para llenarse los bolsillos. Estoy diciendo que él estructuró un partido político como un negocio. Y lo dijo en la última, en esa cena tan publicitada que tuvo ese sábado a la noche con la nieta de Mirta, cuando dijo, bueno, todos estos funcionarios los puse yo y el responsable soy yo y obedecían mis órdenes, yo los puse, como quien pone a los gerentes. Bueno, muy bien. Quedó muy claro que el PRO tiene un contenido empresarial en su conformación, que está muy bien para el desarrollo de empresas y de negocios, pero no es común en la política. Ahora, así fue, así lo hizo. Y esta es la primera vez que yo veo que los gerentes se van a quedar con el negocio estando el patrón vivo, ¿no? Estando el dueño vivo. Es muy raro lo que está pasando, con lo cual no veo que el PRO tenga ningún futuro, porque es contra natura lo que está pasando. Pero lo ven también. Mira, yo tuve una reunión la semana pasada con industriales en la octava sección electoral. Había algunas decenas de industriales en un asado generoso. No todos industriales, pero sí empresarios, en un centro, en una fábrica, en el comedor de una fábrica, nos encontramos. Y yo les pregunté, había dirigentes del PRO, había dirigentes radicales, estaba yo por principios y valores y el peronismo. Y cuando me tocó hablar, pregunté si de verdad pensaban que el PRO estaba en condiciones de conducir el país. Y ni siquiera respondieron los dirigentes del PRO que habían ido, porque saben su propia limitación. El oficialismo no había ido a esa reunión, ¿no? Que fue convocada para debatir, porque los empresarios están muy preocupados. Entonces el clima que quedó, que o esto lo arregla el peronismo o no lo arregla nadie, pero que no va a ser el PRO el que está en condiciones de ordenar la patria, de ninguna manera. Y esto fue evidente en la conciencia de los hombres de trabajo que estaban ahí. Y también en los radicales, que se asignan un rol de controller, digamos, ¿no? Y que está bien que el peronismo está dispuesto a dárselo, pero que... Y entonces, como conclusión final, es que estos frentes, sea el Cambiemos o el de todos, al haber fracasado los dos, también cumplieron el ciclo en términos organizativos, que tenemos que volver a la vieja lista 2 y la vieja 3, digamos, la lista 3 de los radicales, la lista 2 del peronismo, con sus frentes electorales, pero no gubernamentales, pero no gubernamentales, se gobierna con la doctrina, con un poco de neoliberales, un poco de socialdemócratas, progresismo, uno para un lado, otro por el otro, pero que el 70% de la población se encolumna, como siempre fue, en ese bipartidismo, con un 45% peronista, un 25% radical, digamos. Esto es más o menos lo que históricamente fue el país y que es cuando se va a volver a ordenar. Y eso dio un mensaje de esperanza. Dio un mensaje de esperanza, como que esta tontería de estos frentes ya esta va a ser la última vez que lo vamos a ver, digamos. Que así como fracasó Cambiemos, también fracasó el Frente de Todo y se terminó como proyecto político. Y lo único que queda vivo es el peronismo, y que en este caso lo encarnamos nosotros, humildemente. No Pero, Moreno, nosotros como espacio. pero esto considera que es por una flaqueza de la estructura o de los políticos o por la poca carrera que tenemos desde la democracia hasta ahora. Digo, no me gusta mi partido, me armo otro. Y dentro de 5 años, como no anduvo mi partido, me vuelvo a juntar en un frente con quienes estaba participando, ¿no? Este ida y vuelta, ¿a qué se debe? ¿A que todavía nos queda un tiempo para seguir creciendo en democracia o a la flaqueza o al egoísmo político, de los políticos? Bueno, lo que me queda claro es que vos no sos peronista, aunque no te conozco. Eso me queda claro.
porque no pusiste en ningún lugar de tu pregunta al movimiento como estructura organizacional, que es la estructura organizacional natural de los peronistas. Ajá. No somos partidocráticos nosotros. Entonces, en tu pregunta, cuando vos la ordenás a partir de los partidos, bueno, obviamente tenés una concepción partidocrática de participación de la sociedad. Y nosotros los peronistas la tenemos en el movimiento y simplemente el partido es la herramienta electoral, que como en este caso ha sido ocupada por un socialdemócrata, los peronistas estamos en derecho de hacer una humilde herramienta electoral. Pero bueno, en tu pregunta, viste que en las preguntas, cuando son profundas como las que hiciste, bueno, no tenés otra alternativa que se te descubra tu pensamiento profundo, y se te descubrió. No, yo te diría como respuesta positiva. Entonces, el pueblo argentino se organiza en el movimiento peronista. Bien. Me estoy acordando algunas recomendaciones del productor que consiguió esta nota y lo está haciendo valer. A usted, al productor y a las advertencias. Usted llegó al gobierno nacional, pongamos en la década del 2000, en un ciclo de reconstrucción necesaria que tenía el país. Eh, Algo que tendría mucha más relevancia si no fuera porque cada 2 por 3 esta democracia, este país, necesita ser reconstruido, ¿no? En cada cambio de gobierno. ¿A qué se debe la falta de continuidad de las estructuras económicas, los planes sociales, más allá de los cambios políticos? ¿A qué se debe que no perduran en el tiempo ni siquiera el peso, la moneda, ¿no? ¿A qué se debe tanto cambio, tanta cuestión de ida y vuelta que complica la existencia? Y fundamentalmente porque hay a veces se asocia como palabras y conceptos sinónimos entre sí, que reúnen la categoría de ser sinónimos cuando no lo son, gobierno y poder. Entonces, muchas veces nosotros, los que hacemos política, ustedes los periodistas, hablamos de llegar al poder cuando simplemente ganaste una elección. Y la administración del Poder Ejecutivo o del Legislativo, ya no del Judicial, porque obviamente el esquema decisional del Judicial y electivo del Judicial es de otra manera, y está bien, así tiene que ser. Está bien como se ordena el Poder Judicial. Claramente, y ni hablemos del Poder Económico, claramente desalinea el gobierno del poder. Entonces, lo que vos tuviste, al menos en el gobierno que yo participé, fue el gobierno. De ahí a tener el poder a una distancia enorme. Y las pujas continúan, por eso en realidad hay una tensión presente en la Argentina que hoy, por ejemplo, después de muchísimos años, muchísimos, quizás más de un siglo, vuelve a estar presente en Estados Unidos. Mira vos, hoy hay un artículo de un analista económico, político, que trabajó en el gobierno de Menem, que se llama Castro, que escribe en un diario importante, donde habla de las empresas vinculadas al mundo informático y cibernético, obviamente, pero no de la conectividad en sí, porque no habla de las empresas de telefonía ni satelitales, sino de las de contenido o recipendario de los contenidos. Habla de Google, habla de Facebook, bueno, habla de Microsoft, habla de Apple, y termina diciendo que esas 4, 5, 6 empresas relevantes, que en términos de capitalización bursátil tienen 8 billones de dólares, o sea que es más que un tercio del PBI norteamericano. Pensá que el PBI norteamericano son 22 billones. Y estas en su capitalización tienen 8. Que obviamente ese 8 es con la evaluación. Ahí está más Amazon también, con la evaluación de la semana pasada cuando salió el artículo. Obviamente eso es muy variable. Se te produce un clic y pueden llegar a costar la mitad. Pero él dice que estos están directamente alineados con el gobierno demócrata de Biden,
y tienen un objetivo de dominación sobre el conjunto de la sociedad e incluso sobre el Partido Republicano. O sea, lo que te están diciendo que el status quo hoy en Estados Unidos son los progresistas demócratas y los transformadores son los republicanos conducidos por Trump. Esto, dice, va a tener muchas implicancias a partir de que lo censuraron a los republicanos. Muchas implicancias en la elección de dentro de 2 o 3 años en Estados Unidos, ¿no? La elección del 24, digamos, que en realidad se hace el 23, ¿no? Yo te diría, el 24 se hace la elección, cada 4, fue el 20, es el 24. Te diría, empieza en Estados Unidos la política a estar tensionada. No te olvides que la consolidación norteamericana es a partir de una guerra civil monstruosa que tuvieron, la guerra de secesión. Esto uno se olvida, pero fue una de las guerras más grandes que se ha librado en términos de muertos, incluso la guerra civil más importante dentro de Occidente, como guerra civil, mucho más grande que la española. En duración, en muertos, bueno, fue en proporción de muertos en función de los habitantes que había. Yo te diría que como empieza a estar en discusión el proyecto de país en Estados Unidos, esta es la tensión que empezás a ver, que estás viendo. Y en la Argentina también está en tensión el proyecto de país a partir de equilibrios inestables que rápidamente se rompen. Y esta es la profundidad de la discusión, que se visualiza en todos los términos. Y cómo en estas elecciones quizás se dé la posibilidad de que empecemos a encontrar algún discurso síntesis. Pero bueno, obviamente se hace desde la propia identidad, no negando la identidad. Por eso se termina la tontería de estos frentes. La construcción de un proyecto de país no es a partir de juntar un poquito de radical, un poquito de peronista, un poquito de marxista, un poquito de... Esto es una estupidez. Es desde las propias identidades que encuentran los mínimos comunes denominadores en esa política que vos estás diciendo. Pero bueno, somos todavía un país en construcción en términos de proyecto. Y en este país en construcción, lo escuché, lo vi hablar sobre una pobreza estructural, una pobreza que no se revela. Usted dijo, si los peronistas no nos ponemos a defender la causa, en esta causa solo se va a consolidar un modelo de exclusión. Más allá de las ideas, de las estructuras de los partidos y de los movimientos, ¿dónde queda, y dentro de esa tensión de país que se está encontrando, dónde queda la pobreza, el laburante, el que no llega, el que no tiene los servicios? ¿Dónde está? ¿Cómo se lo rescata? Mire, primero la pobreza en la Argentina no es estructural. Yo no hablo de pobreza estructural, sino hablo de pobreza circunstancial. Si fuera estructural, sería imposible modificarla. Por ejemplo, es imposible que me modifique mi altura o mi edad. Eso es estructural. Lo circunstancial es lo que podés modificar. Por lo tanto, la pobreza en la Argentina, en mi patria, es circunstancial. Estructural, decían los movimientos sociales, y ahora corrigieron esa visión a partir de que uno públicamente empezó a decir, mire, muchachos, se equivocan, porque si es estructural, entonces no se puede corregir. En la Argentina se puede corregir. Mira, es el precepto bíblico, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay que generar trabajo. Es lo que decía Perón, ¿cuál es el buen gobierno? Generar trabajo en el sector privado. Para generar trabajo en el sector privado vos tenés que tener un gobierno esclavo de un pueblo libre. No tenés que tener un partido único y todas esas estupideces que se están hablando. No es el modelo chino, no es la visión marxista de la sociedad.
Tampoco es la visión liberal de la libertad del zorro, pero no de la libertad de la gallina. Vos tenés que considerar la libertad del zorro y la libertad de la gallina a dormir tranquilas en el gallinero. Bueno, todo eso finalmente es el peronismo. Cuando vos comprendés todo eso, más la estructura organizacional de participación del pueblo en las decisiones del conjunto, a partir del movimiento te hiciste peronista. También tenés que ser buena gente, ¿no? Pero bueno, también hay buena gente fuera del peronismo. Pero si reunís esos tres requisitos, sos peronista de derecha. Guillermo Moreno, muchas gracias por esta charla clase que me ha dado en 15 minutos, ¿eh? No, no. Es una charla nada más. Vos le has puesto tu impronta, te lo agradezco. Fue un diálogo entre un joven y un adulto. No hay clases, hay testimonios de vida. La construcción del conocimiento es colectiva. Tampoco los peronistas pensamos que el saber se transmite desde el docente al alumno, sino lo que pensamos que el saber se construye entre el docente y el alumno todo el tiempo. Hay momentos en esta charla donde yo fui el docente y hay otros momentos en la charla donde vos fuiste el docente. Por lo tanto, los dos fuimos alumnos. Y esto está aprendido también del Martín Fierro cuando dijo hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Esa visión iluminista del conocimiento hace que muchos de los políticos digan bajamos a los barrios. Cuando un dirigente va y dice bajamos a los barrios, yo digo se sube a los barrios, porque ahí es donde está el conocimiento. Así que te agradezco que entre los dos hayamos quizás iluminado a algunos compañeros para que solos descubran la verdad. Los iluministas dicen te brindo la verdad. Nosotros lo que decimos es iluminamos a ver si se descubre. Y si no se descubre será la próxima. Así que te agradezco mucho la entrevista. Un abrazo, hasta luego, muchas gracias.